apoyando en oración. Fue una temporada de campamento súper linda en la cual muchos chicos pasaron y fue de verdad una época muy retadora en la que pues muchos días salíamos de la casa a las 8 de la mañana y llegábamos a las 8 de la noche, los tres, pero agradecer a Dios porque fue un tiempo muy lindo y cómo Dios cuidó de Jiré y verlo crecer a nuestro lado en cada etapa, eso también es algo que llena el corazón, ¿no? Y bueno, ahí cada uno de ustedes tiene una hojita. No sé cuántas pudieron leer el capítulo. ¿Sí? Creo que si ya lo leyeron saben por dónde vamos a ir y es lindo saber cómo Dios va a ir trabajando en áreas como esos pecados que nos permitimos día a día y que tal vez por la cultura en la que estamos es algo muy recurrente en lo que caemos, ¿no? Entonces para eso ahí todas tienen una hojita, si no tienen ahí los pasamos. La idea es que en medio de la hojita puedas poner tu nombre en grande. Tu nombre. Ajá, en medio. Tu nombre. ¿Ok? ¿Todas tienen pluma, lápiz? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, alrededor de esto vamos a estar poniendo quién eres tú como mujer. ¿Cómo te describirías a ti como mujer? No sé, soy bella, soy alta, todo lo que te describe a ti, como mujer, como mamá, como esposa, como hija de Dios, como profesionista. Que puedas poner aquellas cosas que te caracterizan a ti. No importa si todas son buenas, si hay alguna que tal vez no te agrada, todo aquello que te caracteriza, por favor ponlo ahí. Positivo y negativo. Sí. Eso es personal, ¿vale? No es como que nos las vamos a rotar ni nada. No, porque es único y cada una. Sí. No sé, ¿cómo te describes como mamá? O sea, física y de carácter. Ajá, sí. Ya vamos a tomar unos 30 segunditos más ahí. Ok, y ya las que ya lo vamos teniendo, ayúdame haciéndole un circulito a las cuales tú piensas que son tus mejores cualidades. O sea, que tú dices, esto es lo que de verdad sobresale de mí. No sé si eres buena cocinera, si el orden es tu especialidad, la limpieza, el amor a las personas, la misericordia. Eso que tú dices, en esto sí de plano Dios se lució conmigo. Creo que no se lució. Creo que no llegué Un circulito, algo que tú puedas resaltar esa parte. negativas y positivas. Ok. Ahora les voy a pedir que me acompañen, por favor. Vamos a ir a abrir nuestra Biblia en Romanos 12. 12. Sí. Ya vamos a empezar con ¿verdad? Cuando estaba estudiando un poquito este tema, yo decía, ay, como por dónde, ¿no? Porque está muy bueno y hay muchas cosas, pero yo decía, ¿cuál debe ser la base para poder entrar a todo este tema que realmente yo creo que todas luchamos con ello como mujeres, ¿no? Entonces, si lo tienen ahí, síganme con su vista. Vamos a leerlo del 1 al 5. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es como, atención, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vemos que el título del capítulo es envidia, celos y cosas similares. Yo decía, ¿cuándo es que entramos en esta envidia, en estos celos? Yo creo que mucho empieza con la comparación. Cuando yo empiezo a verme y ver a la persona que está al lado de mí, enfrente de mí, alrededor, y como mujeres estamos, yo creo que programadas a comparar. Todo el tiempo estamos comparando qué es mejor. Cuando vamos al súper, ¿qué hacemos? No agarramos lo primero que encontramos. Hay un montón de marcas de leche, pero no es que llegas al refri y agarras la primera. ¿Qué cosas comparamos cuando vamos a comprar algo? Precios. Precio, calidad, el sabor. Miedo, ya no tomo la entera, tomo la larga, la tostada, sí. Exactamente, y conforme vamos, yo creo que avanzando en este camino de la vida, empezamos a considerar más cosas, ¿no? Tal vez un niño, si le dices ve por la leche, ¿qué va a hacer? Y ya. Pero conforme vamos avanzando, vamos teniendo un mayor criterio. Y esto va para todo, ¿no? Tanto bueno como malo. ¿Y está mal comparar? Yo creo que no está mal comparar, pero siempre va acompañado de una motivación. La motivación de mi corazón va a ir denotando por qué lo voy a comparar, ¿vale? Y el autor decía que la envidia, los celos y la la competitividad iban dentro de una característica que era la rivalidad. ¿Qué creen que es la rivalidad? Yo soy mejor que tú. Competencia, como dice. ¿Sí? Buscando un poquito en el diccionario decía que era la competencia o enemistad que hay entre dos o más personas. La envidia. Dice que la envidia es el dolor que sentimos y que a veces va acompañado de resentimiento por las ventajas que otras personas tienen. ¿Alguna vez, de acuerdo a lo que ya llenaste en tu hojita, alguna vez has sentido que alguien tiene mejores talentos? Sí. ¿Una mejor familia? ¿Una mejor personalidad? ¿O algo que tú tienes? O algo que esa persona tiene y que a ti te hubiera gustado tener. Sí. Siempre estamos en este juego de la comparación, ¿no? De decir, ay, ¿por qué ella Canta mejor. cocina mejor, le queda mejor esto? O tiene un cabello mejor, o estamos bonitos con ellos. Exactamente. Y se dan cuenta que la mayoría de estas cosas son cosas que la persona tampoco podría modificar. O sea, son cosas que como el libro dice, ha sido Dios quien se la ha dado a esa persona y Dios decidió en qué forma y en qué cantidad se la da a cada uno. Yo no decidí que Dios me diera pelo chino. Dios me lo dio. Y así con cada una de nosotras, Dios nos ha dado algo. Pero cuando es que entramos en este juego de la envidia, dice que es ese dolor. Hace un tiempo estudiamos con una neuropsicóloga, creo que era, que ella nos decía que las emociones o lo que sentimos no se puede cambiar. O sea,
es real lo que sientes. Ese dolor que estás sintiendo porque alguien tiene algo que tú no tienes, es real. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado dentro de nosotros que nos lleva a sentir eso. Obviamente lo que sí podemos cambiar es cómo reaccionamos ante ello, ¿no? Va acompañado de resentimiento, dice, por las ventajas que otros tienen. Luego dice, si me acompañan ahí a Romanos 1:29, es un pasaje, yo considero que es bastante fuerte cuando dice que no consideraron a Dios y dice que Dios los entregó a pecados que son, digamos, feos, horribles, pero dice desde el 28, ¿alguien me podría ayudar con el versículo 28, por favor? 18 o 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí hay palabras que me llaman mucho la atención, que dice que ellos no tuvieron en cuenta a Dios, entonces dice que Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que todo esto viene con nuestros pensamientos. Dice, para hacer cosas que no convienen. Y dentro de esta lista, en el versículo 29, viene lo que es la envidia. ¿Me podrían ayudar leyendo el versículo 29, por favor? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Qué increíble que el único pecado que dice llenos de envidia. Dice, no dice tienen envidia, dice que están llenos de envidia. Yo creo que no podríamos describir así nuestra vida y no creo que todo el tiempo volteamos a ver y decimos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero dice que estas personas llegaron a tal punto que estaban llenos de envidia. Y yo creo que muchas veces si no dejamos o ponemos alto a estas cosas, podemos llegar a este punto, estar llenos de envidia. Y estaba buscando definiciones de esta palabra y dice una fuerte emoción que provoca amargura. Y realmente cuando la envidia empieza a crecer, llega el punto que somos personas amargadas. Porque aunque tenemos un montón de cosas que Dios nos ha dado, preferimos o nos centramos más en ver aquello que no tenemos que en ver todo lo que Dios sí nos ha dado. También, si me acompañan ahí a Gálatas 5, 21. Si alguien lo tiene y me podría ayudar, por favor. Nada más dando un poquito de contexto en esto, dice que como el título de ese pasaje dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Eso quiere decir que esto que vamos a leer son las obras de la carne. Es la envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que este pasaje vienen pecados bien feos, ¿no? Y yo creo que ninguna de nosotros podría entrar en homicidios, borracheras, orgías, pero en envidias. Envidia sí. Pero yo creo que aquí está la gracia de Dios, porque dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Pero la cruz de Cristo es tan grande, su obra en la cruz es tan grande, que aún nuestro pecado siendo tan horrible, Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y justo este fin de semana que festejábamos, la independencia de México, que somos un país libre. Bueno, sí, estamos viendo una etapa interesante en nuestra política, pero en esta libertad que dice la Biblia, ¿no? Que Cristo nos hizo libres. Por su obra en la cruz somos libres. O sea que esa envidia ya no es algo que nos tiene que tener dominadas y así amargadas,
si no tenemos esa libertad para que a través de la obra de Cristo podamos disfrutar lo que Él ya nos ha dado? Porque estoy segura que esa hojita que ustedes tienen, si tuviéramos más tiempo, estaría llena. Está llena de cosas grandes que Dios nos ha dado. Y ninguna de nosotras podríamos decir, Dios no me ha dado a mí. Porque Dios nos ha dado. Y un montón de cosas. Y no solo materiales, sino tenemos un carácter único, una personalidad que Dios nos ha dado y somos un cuerpo. La Biblia dice que en el primer versículo que leíamos dice que somos un cuerpo. Y en un cuerpo, todo el cuerpo es diferente. La doctora nos podrá decir de qué serviría un solo ojo grandotote, o una mano, o una boca. Hasta que no nos falta, nos damos cuenta de la importancia que tiene. Si nos falta un dedito, cuando nos falta ya nos damos cuenta que, es que aquí apoyaba. Sí. Es que con para tomar café, pues hay que levantaba. O sea, todo pedazos que lo perdemos, ¿sí? Cuando lastimamos, nos damos cuenta de la importancia del brazo, del oído, de los hombros, de todo. Sí, y Dios planeó cada una de las partes con un propósito. O sea, si Dios no nos hubiera dado, no sé, una parte, no sé, nuestro estómago, porque no se ve. Imagínense. Es que hasta el apéndice ha de ser necesaria con algún propósito. No es que no tenga propósito, sino Dios no lo hubiera puesto. Exactamente, todo está ahí con un propósito. Así que si Dios nos dio un don, un talento, una familia, una habilidad, es con un propósito. Vamos a avanzar, ya luego vamos a ir un poquito más como a la aplicación. Luego venía celos. Dice que es la intolerancia a la rivalidad. Y sí creo que somos bien intolerantes a muchas cosas, ¿no? Qué feo se siente la intolerancia a la lactosa, ¿no? Así como que te sientes incómodo, cuando algo te cae mal, no. Pero esa intolerancia, el temer que alguien se convierta en una persona igual o superior a mí. Yo creo que a mí sí me ha pasado. Cuando, de la lista que escribieron, cuando ves que tú eres buena en algo y alguien empieza a destacar en lo mismo que tú eres bueno, y no solamente empieza a destacar, sino que dices, ay, ya me superó. ¿Cómo nos sentimos? Sí, exactamente, nos sentimos tan pequeños que decimos, oye, si se supone que yo era buena en esto, porque ella es mejor que yo. Y ahí venía el ejemplo de Saúl y David, que dice que Saúl hirió a sus miles, pero David, imagínense esta escena: Saúl rey, y ya saben que los hombres, algo importante es su autoestima. Imagínense que las mujeres venían y les decían, Saúl mató a sus miles, pero David 10,000. Imagínense cómo se sintió. Enojado, furioso. Exactamente, y el pasaje decía que, déjenme lo busco porque no quiero inventarle, 18, está en 1 Samuel 18:7. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000, y no le faltó más que el reino. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tomémonos un segundo. Yo quiero que con esta hojita que fuera algo práctico. Piensa en algún momento en que alguien ha destacado en algo que te ha hecho a ti sentir celos. No tienes que compartirlo, eso es personal, ¿vale? Cuando tienes que volver a trabajar con esa persona
o estar cerca de esa persona, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo te preparas para estar, no sé, en el mismo ministerio que esa persona? Para convivir con esa persona, ¿cómo ya nuestro corazón va predispuesto? ¿Cómo nos vamos sintiendo en cuanto a eso, no? Y qué fuerte fue que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ya conocemos lo que sigue. Es 1 Samuel 18, del 7 al 9. Bueno, entonces si quieren comentar algo, me dicen y paramos, ¿vale? Sí, bueno. En un principio dijiste que no somos homicidas, pero aquí Saúl, cuando se enojó, nada más fue, voy a matar. Qué terrible, ¿no? Hay que cuidar que eso no se hagan raíces para que no tengamos. Nos lastimamos nosotros, nos enfermamos nosotros. Sí, y sin lugar a duda el pecado no es algo que nada más pasó y ya, sino que es algo que va creando una raíz en mi corazón, me contamina a mí, pero también contamina a los demás. ¿Por qué? Porque la próxima vez que yo tenga que hablar de esa persona, ¿cómo me voy a referir a ella? Y cuando empezamos a criticar a las personas, muchas veces es porque nos sentimos atacadas por esa persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo sé que esta persona es buena, entonces voy a ver en qué es mala para atacarla por ahí. Porque no puede ser que sea mejor que yo. Entonces yo tengo que ser mejor, entonces mejor la critico, así yo no me veo tan mal. La verdad es que este tema para mí fue como, ay Dios, cuántas cosas necesito trabajar en mi corazón. Porque sí, le sonrío a todas las personas, pero en mi corazón, ¿cómo estoy? Muchas veces hablaba de matar, y cuando de verdad son celos así fuertes, tú sí dices, a veces hubiera, ¿no? A lo mejor el hecho de pensar, y para el hecho de pensarlo para Dios es pecado, porque ya lo estás matando en tu corazón, ¿no? Entonces eso sí es que yo no me considero muy celosa, pero sí hay personas que son muy, muy celosas y son egoístas, y llegan, y uno que no está celosa, llega uno a pensar, a veces bien, ¿no? Pero no, sí es que la verdad es algo que dice que se te viene a la mente y empiezas a maquinar cosas. Sí. Y aún en lo que nos mencionaba el autor, hacía referencia a que Dios es un Dios celoso. Sí. Porque nadie más debe tener el lugar que Él tiene. Y es correcto. Pero si nos vemos, bueno, yo estuve buscando pasajes en cuanto a celos y nunca vi que como hombres usemos el celo de una manera correcta. Porque en nuestra capacidad no está. Siempre terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Pensaba en Mateo 5, ¿no? Ahí cuando el Señor Jesús les habla de lo que decía la ley, ¿no? Dice, oíste que fue dicho, no matarás, ¿no? Pero cualquiera que odie, que se enoje aún en contra de su hermano, es culpable de juicio. Entonces, ¿cuánto tiene que ver los celos o esa envidia en el hecho de que muchas veces desacreditamos, humillamos, menospreciamos a otra persona por esa envidia, esos celos, y nos hacemos culpables del juicio? Yo considero Que te lleva a otros pecados. Exacto. Esa es la cuestión que no nada más conocer, que tiene te que lleva a ver otros con esa pecados. envidia, y son capaces de golpear, bueno, no sé quién, apenas un grupo de jóvenes mataron a un muchacho, ¿sí? Por la golpiza que le dieron, y todo eso empieza por alguien que tuvo celos y que empieza a levantar a los demás y todos contra la persona. Entonces, pues
cuidarnos de las personas envidiosas, ¿sí? Porque no sabemos qué estén pensando, cuándo, cómo, con quién. Entonces, pues, saber detectar también a las personas que son envidiosas simplemente porque alguien tenga lo que ellos no se esforzaron en hacer, ¿sí? Es que como aquella tiene y yo no tengo. Bueno, aquella se esforzó en hacer esto, lo otro, lo otro. Si tú no lo tienes, porque no te esforzaste. Sí, y creo que hay cosas, como dice la hermana Alicia, que hay cosas que sí son cosas que alguien se esfuerza por tener, pero hay cosas que no nos podemos esforzar por tener. Hay algo que Dios nos ha dado a cada una que es diferente. Decía el autor, no solamente hay cosas diferentes, sino en cantidades. Porque tal vez a Dios a alguien le dio un mejor don para cocinar, pero el otro también cocina. O sea, son diferentes, o sea, son diferentes cantidades. Y Dios fue quien lo decidió. Y algo que me llamaba la atención de los celos, que dice que es la intolerancia. Porque yo creo que eso es lo que marca la diferencia, porque rivalidad podemos tener, no suena, pues hay rivalidad, pero la intolerancia a eso es como lo que dicen las hermanas, ¿no? Lo que lleva a que dices, bueno, voy a tomar cartas al asunto, ¿no? Como que llevamos las cosas a un plano mucho mayor, ¿no? Como dice, intolerancia es no tolerar, no soportar, no aceptar, ¿no? Y viene a mi mente, ¿no? Cuando hablabas de todo radica en la mente, o sea, como dice ahí Proverbios, o sea, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, que hablan de mi mente, ¿no? Todo aquello que dijo que mi mente siga generando. Cuando me clavo en un pensamiento o cuando veo a la otra persona en cuanto a la envidia, ¿no? Y yo quiero eso, o los celos, ¿no? Porque ella sí, yo no, porque empiezo, ¿no? Y dejo que de acá para afuera, jijiji, jajaja, pero adentro estoy maquinando, ¿no? Y es donde Dios ve, y es donde Dios quiere transformarme, ¿no? Y viene a mi mente también los versículos de sobre toda cosa guarda tu corazón, pero ¿con qué guardar el joven sus caminos? Es con guardar la palabra de Dios. Mientras más dejo que la palabra de Dios radique en mi mente, es como poder ir limpiando todas estas cosas que aún humanamente pueden ir en contra de Dios, y todo se genera acá. A lo mejor nadie nos vamos a dar cuenta que estás envidiosa o estás celosa de algo, ¿no? Pero el Señor lo sabe, y qué lindo sería, o sea, que cada una haga una introspección y pueda, yo misma no buscar y decir, Señor, yo quiero cambiar esto, yo necesito ser transformada por tu palabra y llevarme más a estar al pie de la palabra, no memorizar y decir, Señor, que esto sea real en mi vida, que yo ame a mi hermana genuinamente, que yo no tenga celo, que yo disfrute de la bendición que ella tiene, ¿no? Y no esté deseando nada más. Ahorita que decían con respecto a lo que puede llegar a ser este sentimiento, estaba yo ayer que estaba estudiando, esta parte nos lleva no nada más a este pecado de celos o de envidia o de los demás que menciona adelante, sino que nos lleva a otros pecados respetables que habíamos visto aquí, ¿no? O sea, el sentir esto nos lleva aquí anoté, al resentimiento, a la indignación, a la ira, a la irritabilidad, a la tristeza, a la inseguridad, a la autocompasión, porque llegamos a sentir hasta autocompasión cuando de verdad nos enfrentamos con algo que, híjole, no pude o no llegué, o mira, ella sí pudo, o no sé, a la desesperación, ¿no? Entonces, es cuando decías que la raíz, o sea, ya la amargura se va arraizando, tiene una raíz en tu corazón como una cosa pesada que vamos a ir cargando inconscientemente, lo llevamos. Cuando nos damos cuenta ya estamos más que amargadas, ¿verdad? Y enfermas. Sí, enfermas y no nos damos cuenta, es algo realmente muy sutil que nos va invadiendo, ¿no? Entonces, en una serie que hubo en Palabra de Vida que se llamó todavía Dios lo llama pecado, no sé si por ahí lo escucharon, donde vienen todos estos pecados respetables, una conferencia para jóvenes, y ahí estaba yo escuchándola y decía pues que hay tres cosas que nos pueden llevar en un proceso
de aceleración con esto. El primero decía, y lo sacó, lo fundamentó en la Biblia, ¿no? Que es algo interno, que es nuestra naturaleza pecaminosa, el sentir envidia, o sea, es algo que traemos ya de naturaleza, ¿sí? Que por nosotros mismos es muy difícil, es imposible, lo traemos ya. El segundo paso, y aquí bueno, habla de Marcos 7:21 y Gálatas 5:21, el segundo paso sería un daño progresivo, o sea, lo voy guardando y va progresando, lo voy guardando y va progresando. Y el tercero dice que es poderoso destructor, es cuando ya hacemos cosas, ¿sí? Que ya al final no nos damos cuenta a qué grado llegó ese sentimiento que no hemos podido sacar porque lo dejamos que se acumulara y que creciera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cuidar ese proceso también, ¿sí? Porque a veces lo sentimos, pero, bueno, ahorita tú ya nos vas a decir cómo poder evitarlo, pero hay que atorarlo para que no pase al siguiente paso, ¿no? Porque sí va creciendo, es algo que va creciendo. Sí, creo que algo lindo de este libro ha sido que creo que ningún pecado podemos decir, ay, yo es para la de al lado, ¿no? Creo que todas ha sido una manera confrontante el decir, sí, Dios, yo necesito trabajar en esto, ¿no? El siguiente pecado es la competitividad. Dice que está relacionado con la envidia y celos el espíritu de competitividad. Dice que es el afán que alguno tiene por ser el que gana siempre o el más importante en cualquier campo en el que está. Y dice que el autor que desde niños estamos acostumbrados a esto, ¿no? A una competitividad. Obviamente el mejor es el que gana. Todos queremos ganar siempre, pero a veces ya no nos quedamos con un juego de niños. El autor decía, ¿no? Pero no solo los niños tienen ese problema. Muchas veces nos enojamos con los niños, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por ganar un juego? Y decimos, ¿qué no ves que es un juego? Es un partido de fútbol. Es un juego de mesa. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Es que yo quiero tener la mejor familia. Es que yo quiero tener la mejor apariencia. Es que yo quiero tener el mejor servicio para Dios. ¿Y cuántas cosas estamos dispuestas a sacrificar por ser la mejor? Y decía el autor que dice, me estoy metiendo en un terreno complicado porque es una virtud hoy en día la competitividad. Y sí es cierto, el tiempo que Dios me permitió estar en la empresa trabajando, de verdad que es como una guerra. Algunos dicen que es como la jungla, ¿no? Todos son como animalitos peleando por ser el mejor. Y sí es cierto. Todos cuando tenemos que ganar un puesto o ganar algo, ¿qué hacemos? No importa lo que tengas que hacer con tal de ser el mejor. Que con tal de quedar bien con alguien, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Y me gustó mucho que el autor decía, ¿no? El énfasis de la Biblia está en hacer lo mejor que podamos. Y ahí está 2 de Timoteo 2:15, si me ayudan a buscarlo. Y otra si me ayuda a leer Colosenses 3:23. ¿Si alguien tiene ya 2 de Timoteo 2:15? ¿Timoteo 2:15? Sí. Primero. Segunda. Porque hay un solo Dios, 2:5. 2:15. Pero te salvará quien sea hijos y permaneció en amor. No, 2:15. Segunda. Procura que intente presentarte a Dios aprobado, como veo que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Me gusta que dice procura con Diligencia. Mi mamá siempre me decía, ¿no? Que la diligencia es hacer lo correcto en el momento correcto. ¿No? No me acuerdo.
Si hacemos lo que tenemos que hacer bien, me decía, no lo vas a tener que hacer 2 veces. Es bien y a la primera. Exacto. Así es, bien y a la primera. Si ya lo hiciste bien, no lo vas a tener que volver a hacer. Y realmente es algo que yo puedo decir que sí me cuesta, ¿no? Porque a veces estoy ordenando la casa y digo, ay, bueno, así ya. Pero luego digo, ay, ¿por qué no lo hice bien? Ya estaría bien este curso. Y me gusta, ¿no? ¿Cuántas veces queremos hacerlo mejor para los demás? Pero aquí dice, diligencia, presentarte a Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todas nosotras Dios nos ha regalado algo de lo cual vamos a ser responsables. Nuestro tiempo, nuestra familia. Y de eso vamos a dar cuentas. Dice que no tiene de qué avergonzarse. Y eso no dice que nadie es mejor que él. No dice, preséntate delante de Dios como el mejor, que nadie es mejor que él. No, te dice que no, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Qué lindo, ¿no? ¿Alguien tiene Colosenses 3:23? Sí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y creo que aquí es importante no caer en el otro extremo, ¿verdad? De decir, es que yo solo lo hago para Dios, ¿a ti qué te importa cómo soy yo? Pero sí, lo importante, ¿te acuerdan cuando veíamos hace cuantos meses el tema de la piedad? ¿Alguien recuerda qué era la piedad? Era ¿la piedad o la impiedad? La impiedad, pero también vimos lo que era la piedad. Era la actitud que yo tengo, ¿no? De dependencia a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos está motivando a hacer las cosas? Si mi motivación al hacer algo es que Dios sea exaltado, dice que sea el deseo de glorificar a Dios, pues lo que yo haga va a ser lo mejor. No va a ser igual al de mi compañero, pero va a ser lo mejor. Es que, ¿sabes qué? Bueno, de por sí todo este libro hay muchos pecados que no sabíamos que eran pecado o que estábamos en ellos, ¿no? Pero el de la competitividad, la verdad, yo no sabía que era pecado. O sea, a mí no lo comparaba con los celos y la envidia, o sea, no. Y es algo que yo creo que mucha gente desconocemos, mucha gente que estamos en Cristo. Conocemos a una señora que tiene hijos, es creyente, así, buenos creyentes aparentemente. Ellos, los papás, son los que les infunden a los niños el espíritu de competitividad. Los niños siempre están compitiendo con otros niños en todos los sentidos, porque aparte son unos niños con muchas habilidades. O sea, siempre son sobresalientes en varias cosas. Entonces, pero los papás los están alentando a que sean competitivos. Si los hijos no ganan, se enojan, y los papás también se enojan. Y digo, pero yo creo que no saben que es un pecado. Porque ellos son los que los alientan a hacer así. Entonces, desconocen, y a lo mejor mucha gente desconoce que es un pecado la competitividad. Si tuviéramos que contestar esa pregunta, ¿por qué la competitividad es pecado? ¿Qué creen ustedes? Porque queremos ser mejor que los demás. Porque es falta de amor a los demás. ¿Cómo puedes quitarte los celos, la envidia? Amando. O sea, si yo te estoy envidiando por tu cabello, mejor voy a tratar de amarte para que ese celo que tengo se desvanezca. Con amor a mi prójimo puedo eliminarlo. ¿Me puedo permitir leer el párrafo? Dice, permítanme aclarar que no estoy escribiendo contra la competencia amistosa, sino contra el espíritu competitivo que siempre quiere ganar o ser el mejor. Es más, creo que la competencia sana es buena, especialmente cuando se trata de niños y estudiantes, pues provee un terreno en el que pueden procurar hacer su mejor esfuerzo. Y ese tipo de competencia no se limita a los deportes. Hay competencias en las ferias de ciencia, de bandas musicales
o de ortografía, pero cualquiera sea la competencia, la pregunta que el niño, adolescente o sus padres deben hacerse no es ¿ganamos?, sino ¿hicimos lo mejor que pudimos? Y creo que ahí está la clave, o sea, el hecho de forzar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ese espíritu de competencia, decir, lo di todo, di lo mejor que pude en esta competencia de música, me esforcé, estudié, practiqué, memoricé, no sé. Esa es una competencia, ¿sale? Y como papá no estarle diciendo, no ganaste, pues no vale lo que hiciste. No sacaste en los primeros 3 lugares, no valió. Sino como por ejemplo vemos en las Olimpiadas, ¿no? Que hay que estar hasta que llegue el último, ¿no? Y sobre todo en los maratones, ¿no? Ahora veíamos en la competencia de ahora, dice Carlos, mira cuántas horas llegó y hasta que llegó el último se tuvieron que quedar, ¿no? Bueno, porque la idea es que se esforzó en su nivel a dar lo mejor y llegó. Y llegó. Entonces, eso ganó, claro que ganó, porque dio todo y llegó a la meta de 45 kilómetros, 40 y no sé qué, y todo lo que hicieron, ¿no? La línea. Ándale, pero, o sea, ¿esa competencia es correcta? Sí, porque es dar lo mejor de mí. Y no estarme preguntando, gané, porque ganar es sobre todos los demás. O sea, yo por sobre sí, todo. y sumándole un poquito ahí a lo que dice mi mamá, yo creo que está bien dar lo mejor de ti, pero muchas veces creo que más allá de dar lo mejor es la motivación con la que lo hacemos. Aquí decía... Sí, perdón, ¿qué pasa cuando se da un manejo contrario de la competitividad? Sí, hay 3 lugares que son los más destacados, pero el manejo que te dan, como lo decía, el hecho de que yo voy a competir y te sugestionan que debes de estar para ganar los 3 primeros o principalmente el primero. Entonces, si tú no lo haces, surge esa parte. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a competir, debes de estar preparado para no ganar. Para que puedas tú entender que entonces ya cambia el contexto. Di lo mejor de mí, alcancé lo que pude alcanzar bajo mi resistencia, de acuerdo a mi resistencia. Entonces, el contexto ya emocional de la persona se modifica. Es que es como lo ve el mundo, así. Sí. Que tienes que estar en los 3 primeros. Porque la línea es muy delgada. ¿Hasta dónde es competición sana? Y lo que no, o sea, la línea es súper delgada. Sí, pero cuando entendemos el concepto que no es ganar por sobre, sino dar lo mejor y esforzarme por dar lo máximo de mí, es otra cosa. Si yo le digo a ella como mi hija, mamita, tú tienes que ser la mejor mamá, pero no por sobre la abuela Chayo o sobre Dianacio o sobre alguna de ustedes, sino tú debes ser la mejor mamá, dar lo mejor que tienes con tu hijo, tú y tu hijo. ¿Entiendes? O sea, mi esfuerzo es lo máximo que puedo dar. Y cuando criamos hijos es la idea, o sea, papi, ganes o no ganes, tú vas a hacer lo mejor, vas a practicar todos los días, te vas a poner tus tenis, vamos a salir a correr, o vas a estudiar de tantas horas, y vas a dar lo mejor de ti, pero no por sobre los demás. Y si Dios permite, pues lograrás lo primero. Y si no, pues, pero diste lo mejor y tienes que estar satisfecho, y yo debo de festejar eso a mis hijos. Lo hiciste bien, te esforzaste mucho, lograste lo mejor de ti, tú diste lo mejor. A lo mejor no es lo tuyo, a lo mejor es otra onda, pero lo hiciste bien, ¿no? Y tener esa mentalidad, tenemos que cambiar mentalidades que el mundo nos mete, y vivimos más fuerte por lo que el mundo dice que por lo que la palabra de Dios nos anima, ¿no? Sí, y como creyentes muchas veces lo pasamos eso a todas las áreas, ¿no? Es que yo tengo que tener mi devocional todos los días, porque entonces yo voy a tener más días hechos que la persona que está al lado mío. Y entramos en una competencia ya no por qué hago mi devocional, sino es que mi devocional tiene que estar lleno para que yo pueda mostrar eso, ¿no? Entonces, pero sí, si yo pudiera resumir esto, es en la motivación por lo que lo hago. Porque así, sin importar el resultado, yo voy a saber que lo hice para Dios. Y Dios es el que conoce que yo lo hice con diligencia. Porque así voy a ser aprobada delante de Él.
Tiene que ver mucho con los propósitos que nos establecemos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito al entrar a cierta competencia? Pienso, ¿no? Me pasa mucho cada año con el área de la consejería, se batalla con los consejeros, porque no es el hecho de ganar la semana. O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos al estar compitiendo dentro de una semana en campamento? Es que el joven se divierta, no que se vaya ganando, sino que viva una semana bonita, una semana divertida, ¿no? Diferente, amado, ¿no? El juego es solamente un plus o un extra de esa semana. El propósito de esa semana no es la competencia, ¿no? Y lo mismo te lleva a la vida, ¿no? O sea, ¿por qué hago lo que hago? Y volvemos a la motivación del corazón, o sea, estableces tus propósitos, tus metas en base a cuál es la motivación de tu corazón. Yo quiero compartir algo muy significativo para mí. Cuando tuve la amputación de la pierna, entré a rehabilitación, y el técnico que me hizo la prótesis me decía, ya vamos a empezar a caminar. Sí, dice, pero lo tienes que hacer bien, y aquí voy a anotar todas las veces que te vas a caer, porque tienes que ser mejor que aquel y que el otro, ¿no? De las personas que estaban ahí. Entonces mi mamá escuchó eso y dice, mira, yo no quiero que seas mejor que aquel o que aquel, sino quiero que seas tú la mejor para ti. Si te vas a caer, cáete, pero levanta. Ajá. Entonces eso llegó a mi corazón tan fuerte que sí, dentro de mí había competitividad para mostrarle al técnico que no me iba a caer todas las veces que había dicho. Me caí 3 veces y me caí, pero me levanté. Pero aquí la parte importante es esa de que yo veía que las otras personas pues, también se esforzaban, pero la motivación en el corazón es tan importante. Las palabras que me dio mi mamá en ese momento, porque siempre fue la parte que me mandó con uso para salir adelante. Entonces yo decía, sí es cierto, o sea, yo tengo que competir, pero no para poder ser más que otro, sino para lograr salir y ser eficiente para mí. Entonces esa parte es tan importante y siempre la he tenido presente, porque a mí mi mamá me decía, aquí la palabra no se puede, está clausurada, no la puedes decir, no porque sea malo, sí la puedes mencionar, pero no para que sea tu base y te detenga. Entonces esa motivación del corazón es tan importante que de verdad Dios ha sido maravilloso en cuestión de proporcionar. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya nos ganó el tiempo. La última parte que vemos es el control. Y como mujeres creo que se nos da el querer tener el control, y no solamente, a veces creo que lo disfrazamos de una manera bonita, ¿no? Quiero tener el control para que esto salga bien, para que todos estén bien, pero la verdad es que es una manipulación. Manipulamos las cosas, y yo creo que la raíz de esto es que manipulamos las cosas porque creemos que somos las únicas que tenemos la razón y porque las cosas tienen que ser como yo digo. Cuando estoy sacando a Dios de la ecuación y diciendo, Dios, no me importa con qué características existe la otra persona, no importa si la persona trapea de una manera diferente, la manera en la que yo trapeo es la correcta, porque así queda limpia la casa. No importa que la otra persona haga las cosas diferentes, no, la que yo hago es la buena. Y yo creo que ninguna podríamos decir, estoy libre, porque es bien complicado, ¿no? ¿Cuántas veces aún con una actitud, no? Es que me heriste, entonces quiero que todos me vean. O al contrario, ¿no? Quiero que hagas lo que yo quiero, entonces me enojo. O le aplico la ley del hielo a esa persona hasta que hace lo que yo quiero. Entonces, algo que me dio es como, dice, el último en darse cuenta de su tendencia malsana es el que la tiene. Entonces, ahí decía un poquito, ¿no? De que deberíamos
estar dispuestos a ir y preguntarle a las personas más cercanas, decirle, oye, ¿cómo tú te sientes en cuanto a mi manera de ser? ¿Crees que te estoy controlando? Y creo que es bueno que podamos hacer esas preguntas incómodas, pero estar dispuestas y no luego darle con todo a esa persona que abrió su corazón, ¿no? En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí dice, someteos unos a otros, no sométense el que tiene razón al otro. No sometas el más capaz al otro. Dice, someteos unos a otros. Y bueno, ahí veíamos un poquito cuáles son unas maneras para confrontar la tentación. Y ahí en esa parte decía solo de la envidia y de los celos. Pero yo lo quise dejar al final porque creo que es importante en cuanto a todo. El primero decía, confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que Él es quien de manera soberana nos da los talentos, habilidades y dones, y en la medida que Él quiere. Como resumen, todo viene de Dios. En 1 de Samuel 2:27 si alguien lo tiene, si me gana, bueno, le encontré, dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él es el que lo hace, solo Él. Entonces a mí me venía mucho a la mente la parábola de los talentos. Cuando empieza la parábola dice, no recuerdo bien la palabra, pero dice que de acuerdo a sus capacidades les dio a cada uno. Perdón, Cari, ¿primera de Samuel qué? 2:7. 2:7. Y también está Salmos 75:7, si luego lo quieren leer, también está muy bien. En Mateo 25:15 decía, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dice, y luego se fue lejos. O sea que Dios nos dio a cada una conforme a nuestras capacidades. Y aún esas capacidades, Él también nos las dio. O sea que esas capacidades no es que, como decían hace rato de chiste, ¿no? Es que yo llegué tarde a la repartición. No, o sea, Dios nos planeó de una manera única y perfecta y ahí nos dio. Él en su soberanía es. Y saben que cuando muchas veces yo siento envidia, celos, estoy en una competencia no sana y empiezo a controlar, es porque estoy diciendo, Dios, te equivocaste. No me dices. Es que lo que le diste a ella era para mí. Dice, luego en Romanos 12:5 y 10, habla de que todos somos un cuerpo y estamos para edificarnos. Hermanas, qué lindo que ustedes tienen dones y talentos que yo no tengo. Porque necesitamos edificarnos en la iglesia. La iglesia nos necesita. Pero si solamente yo fuera en esta iglesia, la iglesia estaría... No podría caminar bien. Luego dice, entender que si gastamos nuestras energías emocionales en la envidia o los celos, perdemos de vista lo que Dios podría hacer en nuestras vidas. Qué triste es que estamos siendo como esa persona que Dios le dio un talento y en vez de usarlo para ganar otro, ¿qué hizo? Y eso hacemos. Prefiero ver por qué Dios a ella le diste más. Y dejo de ver todo lo que Dios me dio. En Daniel, ya para ir cerrando, Daniel 2:20 al 23. Dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¡Qué increíble! Daniel entendió que el que ponía y quitaba era Dios, el que daba la sabiduría
Hermanas, yo creo que sería un bonito reto que esta semana, cuando veas que alguien tiene algo que tú no tienes, dale gracias a Dios. Gracias Dios porque mi hermana tiene lo que necesita y le has dado. Gracias Dios por esas habilidades que le has dado. Para que juntos como un cuerpo podamos crecer. Y ahora sí, para terminar, si me acompañan ahí, ahora sí todas a 1 Corintios 4:7. ¿Cuál? 1 Corintios 4:7. Alguien que me ayude ahí a leer. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es gracia, no es nuestro. Y al principio leíamos Romanos. Pensemos con cordura, no estimándonos más a nosotros, porque cuando yo empiezo a pensar por qué ella tiene y no tiene, es porque estoy diciendo yo me lo merecía y lo tenía ella. Entonces me estoy poniendo a mí arriba de ella. Entonces, ahí luego si tienen un tiempito, vayan a Efesios 2, Efesios 1, ya me confundí. Y ahí viene todo lo que somos en Cristo. Y tomémonos un tiempo de estudiar eso. Porque cuando yo estoy segura de lo que soy en Cristo, mi hermana es amada por Dios igual que yo soy amada. No es que Dios murió más en la cruz por ella que por mí. Lo que Dios Cristo es para todos. ¿Qué dice? Lo que Dios hizo es para todos. Entonces, pues que eso puede ser de ánimo y de verdad que, pues lo que decía mi tía Nancy, creo que no es tampoco mala idea volver a estudiar todos los temas. Porque, creo que es bien lindo cuando todos podemos compartir, porque todos vemos a veces cosas que los demás, ¿no? Entonces, pues que podamos seguir creciendo en ello, ¿no? No sé si quieren que oremos para terminar o... Si quieres orar por la ofrenda de una vez. Ok. Dios, te agradecemos porque toda dádiva y todo buen perfecto desciende de ti, Dios, y nada hay que nosotros nos merezcamos. Gracias porque todo es un regalo de ti. Y te pedimos que tú cuides nuestro corazón de esas cosas que nos llevan a la envidia, a los celos, a la competencia y aún a controlar a los demás, Dios. Perdónanos porque lo hemos hecho, pero también te pedimos de tu gracia para entender que tú eres Dios y tú estás en control y podemos descansar en ti. También te agradecemos, Dios, por la vida de cada una de las mujeres que está aquí. Ayúdales en sus luchas, en sus debilidades, Dios, y que como un cuerpo en ti podamos estar juntas para edificarnos. Y también te pedimos por las ofrendas. Gracias, Dios, porque tú nos has provisto, y te pedimos que pues aún esto que tú nos das pueda ser para la edificación de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.